Y buenos días a todos, espero que estén muy bien. Un saludo a todos los que nos ven y pues espero que igualmente se encuentren muy bien. Muchas gracias por todos y por sus comentarios. Y vamos a iniciar un nuevo tema. Bueno, no es un nuevo tema, es la continuación del tema anterior que se llama estadística. En la sesión pasada vimos lo que es parte de la estadística, es el manejo de la información, ¿verdad? De ciertos datos, cómo manejar tantos datos. Y aquí es donde quiero ser, donde no les quiero poner temor, pero bueno, esa es la realidad. Todas las personas que estudian carreras como física, química, matemáticas e ingeniería, incluyendo arquitectura, todos ellos llevan materias, pues desde luego casi un poco menos de la mitad de la carrera son matemáticas, ¿verdad? Porque todo eso se traduce en un lenguaje matemático. Quienes no estudian ninguna de esas carreras, por lo regular muchos llevan esta materia que se llama estadística y en algunos casos probabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque si eres médico, imagínate que vas a hacer un conteo de cuántas personas les dio gripe, por ejemplo. Tienes que anotar su edad, su sexo, ¿sí? Probablemente su condición social, y a cuántos les dio, en qué mes. Entonces, todo esto son datos estadísticos. Si eres, por ejemplo, mercadólogo, pues igual, qué cliente te compró tal producto, cuándo te lo compró, a qué precio te lo compró, ¿verdad? Entonces, todo lleva estadística, incluso los abogados, ¿sí? Incluso los abogados, imagínense que están defendiendo un caso de que le fallaron los frenos al coche. Pues hay que ver las estadísticas si realmente esos frenos fallan, ¿verdad? Y ahí tienes una manera de defenderte. Entonces es casi imposible que, aunque lo dije 3 veces, que te escapes de las matemáticas, vayas a estudiar lo que vayas a estudiar, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el tema después de este comercial que les dije, estadística. Y entonces, como les había dicho en la sesión pasada, la rama de la estadística es demasiado grande, muy grande, tanto que hay maestrías y doctorados en estas materias. Pero entonces nosotros vamos a ver en qué consiste la estadística. Ya vimos en qué consiste. Acuérdense que se encarga de la recolección de datos, ¿sí? De datos, de valores, de muchas otras cosas que tenemos que se pueden utilizar como información. De la recolección de datos para, permítame, aquí está, para análisis, presentación y clasificación, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente el estudio de la estadística. Y aquí hay muchas vertientes, hay muchas ramas, ¿verdad? Mucho de qué podemos hablar. Podemos pasarnos toda la noche y no vamos a terminar, ¿verdad? Entonces nosotros, eso es lo que vimos en la sesión pasada, que es la estadística. ¿Para qué nos sirve? Pues ya les dije, conocer clientes, saber la tendencia. El del fenómeno, por ejemplo, puede ser el que esté usando un abogado, puede ser el que esté utilizando un abogado. Entonces, para esto nos sirve la estadística, o las estadísticas, ¿verdad? También se conocen. Entonces, estos conceptos los vimos la sesión pasada, que son moda, mediana y media, ¿sí? Como les había dicho, cada uno, ¿en qué consiste? Bueno, moda es el valor que más se repite. Disculpen. Aquí. Moda, el valor que más se repite. Mediana es el valor central, acuérdense, de mayor a menor o de menor a mayor. Y media lo podemos entender muy fácilmente con el promedio. Esto es un repaso nada más, ¿sí? Pero también
aquí voy a agregar un nuevo concepto. Hay muchos conceptos en estadística y voy a agregar un concepto nuevo. Entonces, este concepto nuevo se llama frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la frecuencia, como su propio nombre lo dice, o la cantidad de veces que se repite un valor, ¿sí? Entonces, eso es la frecuencia absoluta. El mismo nombre frecuencia es como el que utilizamos en la vida real. Por ejemplo, si yo les preguntaba a ustedes con qué frecuencia te cepillas los dientes, ¿verdad? Es un ejemplo. O con qué frecuencia haces ejercicio, con qué frecuencia lees una novela, un libro. Entonces, eso tiene mucho que ver con este concepto, ¿verdad? Entonces, lo vamos a anotar. Entonces, es la cantidad de veces con la que se repite un valor o un dato también, ¿sí? Todo el mundo le va a dar nombres diferentes y más o menos texto a estos conceptos, pero al final de cuentas es el mismo concepto. Lo que quiero es que entiendan el concepto. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar este valor de frecuencia relativa? Bien, vamos a ver un ejemplo y con esto lo vamos a comprender mejor. Y el ejemplo dice lo siguiente. Se realizó una encuesta a 20 niños y se les preguntó cuántos hermanos tienen. Y entonces estos fueron los resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todos estos son la cantidad de hermanos que tienen. La cantidad de hermanos. Entonces, ahora, esto es una información. Acuérdense que la estadística es la manera de presentar esta información. Ahora, si esto lo acomodo de una mejor manera, porque si a ustedes les pregunto cómo lo voy a acomodar de una mejor manera, lo voy a acomodar de la siguiente forma. Entonces, esta es una mejor forma de entender la siguiente encuesta. A través de una tabla, es una manera de presentación. Cantidad de hermanos, cantidad de niños. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que 5 niños respondieron que tienen un solo hermano. 4 niños que tienen 2, 3 que tienen 3, otros 3 que tienen 4, otros 3 que tienen 5 y solo 2 que tienen otros 6 hermanos. ¿Sí? Es una encuesta, pues, desde luego, es ficticia. Y ahora, ¿qué es esto que tengo aquí? Esto que ven aquí, la cantidad de veces que se repite un número, ¿sí? Esto es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, esto es la frecuencia absoluta. Esto que ven aquí, lo voy a poner de esa forma, es la frecuencia absoluta. Y con la frecuencia absoluta nos podemos dar cuenta que ya no necesitamos desplegar como lo teníamos antes todo el montón de números, porque no se pueden entender y nos podemos confundir, ¿sí? Pero eso se va haciendo conforme vamos armando nuestra estadística. Entonces, esto es una manera de presentar la información. Es una manera de presentar la información. Entonces, si yo les preguntara aquí directamente de la tabla, ¿sí? ¿Cuál es la moda de esta encuesta? Pues a simple vista se ve. ¿Cuál es la moda? 5. ¿Sí? La moda son 5 o 5 hermanos. Quiere decir, un hermano. Quiere decir que, ¿por qué? Porque se está repitiendo 5 veces el 1. Entonces mi moda va a ser 1. ¿Sí? ¿Cuál es mi mediana? ¿La mediana cuál será? No lo voy a escribir aquí porque no me va a caber, pero yo ya lo hice aparte. Mi mediana es, y si no me creen, pues ustedes háganlo, ¿verdad? Pero mi mediana es 3, es decir, tengo 2 medianas, son 3 y 3. Si lo sumo y lo divido entre 2, pues me va a dar 3, porque 3 más 3 son 6, 6 entre 2, 3. Entonces mi mediana son 3. ¿Y cuál es mi promedio? ¿Sí? O media, es decir, la suma de todos ellos divididos entre 20. Entonces mi mediana es, sale el resultado 3.05, yo le voy a poner 3. Entonces, como ustedes pueden ver,
No siempre los datos pueden ser lo que parezcan. Aquí no se parece nada a la moda, a la mediana y la media, ¿sí? Entonces, el promedio de hermanos que se tienen en una encuesta de 20 niños son 3. Ahora, ¿qué pasaría si a estos valores, este valor que dice cantidad de niños, se lo borro? Aquí puede ir dato 1, dato 2, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en lugar de poner esto yo le pongo lo siguiente? Frecuencia absoluta. Quiere decir que con qué frecuencia tengo el 1, 5 veces. Con qué frecuencia tengo el 2, 4 veces. ¿Con qué frecuencia tengo el 3? 3 veces. ¿Con qué frecuencia tengo el 4? 3 veces. Y así, sucesivamente. Entonces, este es el nuevo valor, la frecuencia absoluta. Ahora, si yo quisiera graficar esto, si yo quisiera hacer una gráfica de esto, pues simplemente lo hago de la siguiente forma. Lo voy a hacer en chiquito y enseguida lo voy a hacer en grande, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que poner? Bueno, las gráficas no hay una regla para poner las gráficas. Cada quien las va a poner, como dice el concepto de estadística, presentar los datos o presentar de la mejor manera los datos, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, poner esto y aquí poner en el eje vertical, poner la cantidad de hermanos, ¿sí? Poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el eje vertical con cuánta frecuencia se repite. Lo voy a hacer ahorita para que se den una idea. Entonces ya aquí hice mi gráfica y desde luego pues, no salió tan exacta porque es muy difícil poner las reglas, pero bueno, se entiende un poquito la gráfica. Ahora esta es una manera de presentar la información. ¿Cuántos niños? Es decir, ¿cuántos tienen de la cantidad de niños? Espérame, se me pasó aquí. La gráfica se puede poner de cualquier forma, se pueden invertir estos ejes, el vertical y el horizontal. Entonces yo lo hice de esta forma, ¿sí? 5 niños tienen un solo hermano, ¿sí? ¿Cuántos niños tienen dos hermanos? 4. ¿Cuántos tienen 3? 3. ¿Cuántos tienen 4 hermanos? Otros 3. ¿Cuántos tienen 5 hermanos? 3. ¿Y cuántos tienen 6? Únicamente 2. Entonces, esto es una forma de presentar la información, ¿sí? Ahora, esto que ustedes ven aquí es lo que se le conoce como frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce, esto es una forma de presentar la información. Ya determinamos media, mediana y moda. Hay más conceptos de estadística, pero eso los van a ver más adelante cuando vayan en segundo o tercero. Y con esto vamos a ver lo que es una introducción a la estadística. Pero ahora vamos a ver otro tema que está muy ligado a este, que se llama probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento o una situación. Evento se le llama una situación cualquiera. Por ejemplo, tan solo en estos días, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? ¿Sí? Una posibilidad de que llueva. ¿Cuál es la probabilidad de que gane el América? Mucha, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el día de mañana te encuentres 1,000 pesos? Todos estos valores, todas estas situaciones tienen que ver con probabilidad, ¿sí? Porque es una posibilidad. Vamos a suponer, ¿verdad? Que estuviera lloviendo muy fuerte, estás trabajando en tu casa, en tu computadora y la tienes conectada. ¿Cuál es la probabilidad de que se llegue a descomponer por esa tormenta eléctrica que está pasando? Entonces, todo tiene que ver con posibilidades de eventos, ¿sí? O con eventos posibles, ¿sí? ¿Qué posibilidad o qué riesgo existe? Como les platicaba hace mucho, ¿cuál es el riesgo que existe de apostar, ¿sí? De que apuestes algo y vayas a perder o vayas a ganar. Este tema también, igual que la estadística, es un tema muy, muy, muy grande, ¿sí? ¿Por qué?
Porque entre más profundo o más exactos sean las probabilidades, se requiere de mucho más estudio. Hay maestrías y doctorados en probabilidad, ¿sí? Porque son muchos. Entonces les decía, hay muchos, el tema es muy profundo. Voy a poner otro ejemplo, muy así. ¿Cuál es la probabilidad de que la marca Nike sacara unos tenis de fútbol, pero con el logotipo de Isaac Newton? ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan esos tenis? Desde luego, la marca Nike no los va a sacar si no existe una buena probabilidad de venta. ¿Sí? Porque ellos no quieren arriesgar tanto. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que si un restaurante se cambia de lugar, tenga la misma cantidad de clientes? Entonces, todos esos pequeños detalles se tienen que estudiar. Estos estudios, también así como son muy complejos y tienen muchas variables, llevan mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, voy a poner el ejemplo con dos equipos de fútbol. Vamos a suponer que va a jugar el mejor equipo del mundo, ¿sí? El América, el Club América, contra, contra el Monterrey, ¿sí? El Monterrey, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que gane el América? Bueno, eso va a depender. Voy a poner algunos factores si es que no estoy considerando todos. Vamos a suponer que depende de la condición física de sus jugadores. Si un jugador no tiene buena condición física, pues tampoco. Va a depender, ¿sí? Pues desde luego si están cansados o enfermos, si comieron o no. Va a depender también del clima. Si ellos no están acostumbrados al clima de Monterrey, o está haciendo mucho calor, mucho frío, es probable que tampoco jueguen igual. Va a depender también, va a parecer un poco extraño, ¿verdad? Pero también va a depender de la porra que existe, ¿sí? De los ánimos que tengan. Va a depender también si el suelo o el piso o el pasto va a estar húmedo o no. Va a depender de la hora a la que vayan a jugar. ¿Sí? Va también a depender, ¿qué otro factor? Va a depender de la cantidad de jugadores disponibles. ¿Sí? Va a depender de qué tanto también tiene que ver con qué tanto se sientan aclimatados en el lugar, qué tanto lo conozcan, cómo están psicológicamente. Va a depender de muchos factores. ¿Qué tal si todo iba muy bien y a lo mejor ese día tembló y a lo mejor uno de los jugadores se espantó y ya se le bajaron los ánimos, ¿verdad? O se enteró de algo. Entonces, todo depende de muchos factores y toda la probabilidad, dicen, vamos a poner un ejemplo, la probabilidad de que gane el América es del 49%, ¿sí? Aquí va al revés, ¿verdad? 49%. Y la del Monterrey del 51%. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a basar en esto, nos vamos a basar únicamente en algo que sí podamos estudiar y que sí podamos definir. Aclaro, es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que aprendas cálculo diferencial e integral a los 16 años? Pues a lo mejor si te pones a estudiar desde ahorita y le echas ganas, es probablemente sí, pero muy probablemente no. ¿Sí? Entonces todo va a depender de muchos factores. Hay muchos conceptos de probabilidad. Yo lo voy a definir de esta forma. Posibilidad de que ocurra un evento o situación que depende del azar de las condiciones. Del azar, ¿sí? Entonces, va a depender de muchas cosas. Pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo es, con ejemplos, y vamos resolviendo cómo es que se puede medir esta probabilidad o posibilidad.
Pero antes, jeje. Vamos a definir dos conceptos más. Experimento aleatorio, eventos y o sucesos en los que no se puede determinar el resultado. Por ejemplo, voy a lanzar una moneda una vez. ¿Qué voy a obtener? No lo sé. Por eso se llama aleatorio. Porque no sé qué es lo que voy a obtener o determinar como resultado. Voy a lanzar un dado. Como yo creo que todos han jugado el Turista Mundial, lanzan 2 dados. ¿Qué resultado van a obtener? No se sabe. Es un experimento aleatorio. Experimento determinista es aquel en el que se sabe qué resultados se obtendrán. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de los dos anteriores. ¿Sí? ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Qué resultados voy a obtener? Sol o águila. ¿Sí? Esos son los únicos 2 resultados si lanzo una moneda. Si lanzo 2 dados, voy a obtener los resultados del 2 al 12. Uno no, porque son 2 dados. Entonces, ahí estoy determinando qué es lo que sí puedo obtener y qué es lo que no puedo obtener. Pero nosotros en probabilidad nos vamos a basar pues, en el aleatorio, porque es donde existe la mayor dificultad y es donde existe el estudio. ¿Sí? Como dato curioso, alguien que estudió la probabilidad, que no recuerdo quién, pero se los voy a investigar, no recuerdo quién, pero dijo, ¿cuál es la probabilidad de que le lanzar una moneda? Y la lanzó 12,000 veces la moneda. Yo creo que se gastó la moneda tanto lanzarla. Y anotó los resultados y los contó. Pero como no estuvo conforme, la lanzó no otras 12, la lanzó otras 21,000 veces más. Y ahí determinó que hay una probabilidad de un 50 a un 50% de que caiga o sol, o que caiga águila, o que caiga cara o cruz, dependiendo de cómo le llamen. Pero vamos a ver más ejemplos. ¿Sí? Aquí ya les puse varios ejemplos. Vamos a determinar si estos ejemplos son experimentos aleatorios o experimentos deterministas. Entonces, vamos a poner como A de aleatorio y D de determinista, para no poner siempre E. Lanzar una moneda y que caiga águila. Disculpen la letra, no es muy fácil escribir aquí. Lanzar una moneda y que caiga águila. Eso sabemos que ese tipo de experimentos es un experimento aleatorio, ¿sí? Porque no podemos determinar qué tipo de resultado vamos a obtener. Lanzar un dado y que caiga 5. ¿Qué tipo de experimento es? Aleatorio también. Secar una prenda mojada al sol. Ese es un experimento determinista, porque sabemos que sí se va a secar. Y probablemente alguien diga, no, es que depende de la presión atmosférica, de la temperatura del ambiente, de la velocidad del viento, que me lo demuestre con ecuaciones y vemos si es aleatorio, pero es determinista. Adivinar el número ganador en un sorteo. ¿Qué tipo de experimento es? Pues es, ¿cómo vamos a saber qué tipo es? Pues este es un experimento aleatorio, ¿sí? No sabemos si lo vamos a obtener o no. Comprar un billete de lotería premiado. Como no sabemos cuál es su resultado, también es un experimento aleatorio, ¿sí? Poner el dedo en una flama de una vela y ver si te quemas. Pues desde luego ese es un experimento determinista, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de experimentos en probabilidad. Unos se pueden determinar, otros tenemos que influenciarnos en muchos factores y valores, ¿sí? Todo depende de qué tanto podamos obtener en estos valores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más, un ejemplo más, y con esto vamos a terminar. Nuestros ejemplos dice, lanzar una moneda al aire y ver si cae al suelo. Ya sé que alguien va a decir, no, es que si hay un mueble, va a caer encima del mueble, va a caer encima de la mesa, de la cama, ¿verdad? De la estufa. Bueno, no sé por qué en la estufa. Pero entonces, pues, de que va a caer al suelo, va a caer al suelo. Por lo tanto, este es determinista, ¿sí? Este experimento es determinista.
Lanzar 2 dados y que caiga número par. Este es aleatorio. Porque aunque sabemos que hay números pares, no vamos a poder determinar el posible resultado. Como ven, aquí hay muchos ejemplos de los cuales podemos saber qué tipo de experimentos o qué tipo de situaciones pueden ser un experimento aleatorio o un experimento determinista. La mayoría de los experimentos que estudian la probabilidad son experimentos aleatorios, porque son los que presentan mayor dificultad. Hay unos que presentan dificultad muy fácil, se escucha muy obvio, dificultad muy fácil, dificultad media, dificultad muy grande, muy gran dificultad, pero por eso son los ramas de estudio o las líneas de investigación dentro de la probabilidad. Esto lleva muchos años estudiándose, lleva aproximadamente unos más de 300 años estudiándose, entonces muchos de los eventos ya se tienen comprobados. Entonces, como digo, es una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad. Con esto voy a terminar este concepto y vamos a continuar con este tema. Probabilidad frecuencial, ¿qué es? Es el número, es el cociente del número de eventos obtenidos entre el total de eventos. Se pone de esta forma: probabilidad de A, de un evento A, ¿sí? Y después les voy a explicar en qué consiste esto. Pero vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que te gusta el fútbol y te vas a enfrentar a Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es la probabilidad de que le ganes a Cristiano Ronaldo? Es de 1 a 100, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Que si jugamos 100 veces con él, le vamos a ganar 1. O un ejemplo más aterrizado, ¿qué pasaría si te pones a jugar Street Fighter o Resident Evil o Free Fire, ¿verdad? Cualquiera de esos, o el que ustedes quieran, un videojuego con el maestro Ademir. Pues bueno, la probabilidad de que le ganes es de 1 a 100, ¿sí? Es decir, que si juegas 100 veces enfrentándote al maestro Ademir, le vas a ganar solo 1, ¿sí? Entonces, nunca sabes cuándo va a pasar este 1. Es una posibilidad. La posibilidad es muy pequeña. ¿Qué tal si la primera vez que te enfrentas con él, o a la quinta, o a la número 50, 75, 100, en una de esas te cae y ganas? Entonces nunca sabes en qué momento puedes obtener una probabilidad o una posibilidad de que ocurra un evento. Y con esto finalizamos este tema. No finalizamos, vamos a continuar a la próxima. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego.